Buenas, bienvenidos a todos. Empezamos con la primera sesión de este mini curso que estoy ofreciendo en este momento histórico y tan fuerte que estamos viviendo, curso que he llamado Date vida quedándote en tu casa sin que sea puta. Primero, aclaro el nombre del curso para los que son fuera de España porque quizás no entiendan mucho de lo que va. Ahora mismo en España hay un doble eslogan con aparentemente el mismo objetivo, que es una llamada a toda la familia humana a que colabore y se quede en casa para proteger la vida de los que con este virus tienen mucho riesgo, ¿no?, de no continuarla. Y estas dos maneras de pedirlo son: quédate en casa para salvar vidas o quédate en tu puta casa. Entonces, aparentemente con la misma intención, una forma de pedirlo esconde una sombra de nuestro inconsciente colectivo que ahora hablaremos. Esta primera sesión, que he titulado "Cómo dar luz a nuestras sombras", os voy a transmitir una serie de herramientas que son para que pongáis en práctica en vuestra vida cotidiana. Si estáis metidos en el mundo del crecimiento personal y del desarrollo, en el despertar de conciencia, estas herramientas son básicas si tú quieres elevar tu conciencia en cuanto a vivir esta vida, este juego, esta experiencia que no sabemos cuánto va a durar y que sabemos que somos mucho más que nuestra experiencia fuera de nuestro cuerpo o nuestra identidad con él. Hay un mundo interno muy grande con el que conectar y poder llevar esta experiencia de una manera mucho más consciente y más bonita. Y espero que las herramientas que os voy a aportar pues sean de gran valor para vosotros y que las pongáis en práctica. Bueno, pues mirad, el confinamiento ahora mismo es una oportunidad maravillosa para poder evolucionar y subir un poquito más en este proceso de crecimiento personal que cada uno está llevando. Tenemos dos posibilidades de aprovechar este confinamiento en casa. Dos. Una, alimentar vuestros miedos, vuestro estado mental víctima, o también este estado que se va haciendo cada vez más habitual de pereza, los memes estos que salen que te levantas del sillón y se te queda todo el respaldo del sillón grabado. Podemos pasar los días del confinamiento alimentando esta identidad. O la segunda oportunidad es que después del confinamiento brilléis mucho más con un ego más empoderado, con un ego más consciente. Estas dos oportunidades que nos da el confinamiento ahora mismo son estupendas de decidir, porque claro, vamos a abordar una situación en la que el ego se va a petar, como después ahora explicaré el por qué. Pero bueno, vamos a repasar, si me permitís, unos conceptos básicos de cómo funciona la mente, cómo generamos este ego, para que en cada momento podamos entender qué es lo que está pasando aquí arriba y podamos recoger, retomar o coger las riendas de esta inteligencia tan brutal que nos ha dado ahora mismo la evolución del ser humano y que sin saber dirigirla se puede convertir en nuestro mayor enemigo, y más en un momento así. Mirad, el ego es algo estupendo, el ego es necesario para poder vivir esta experiencia humana. El ego es esa imagen que construimos con nuestro cerebro de quiénes somos. Está lleno de programas, de creencias, de mecanismos de defensa que se activan para protegernos. El ego recoge una serie de creencias en cuanto a lo que tú crees que eres, cómo te tienes que comportar, cómo te tienes que ser, cómo tienes que ser, cómo tienes que actuar, cómo te tienes que relacionar, de qué va la vida. Todo esto son programas que tú has ido archivando en tu etapa de la infancia para poder, una vez que llega el momento en la adolescencia de crear tu identidad, pues lo coges todo, lo cierras y eso se queda en el inconsciente dirigiendo tu vida. Entonces, el ego es necesario. Ahora, ¿qué ego tú quieres construir? ¿Con qué te quieres identificar? ¿Con un ego miedo o con un ego ser? Y explico un poquito esto para los que
no habéis leído mi libro o no habéis visto una clase anterior, que podéis verlas en mi canal YouTube o en el grupo de felicitistas al que estáis invitados. Si queréis seguir conmigo, os puedo aportar valor en vuestro proceso de desarrollo y de despertar de conciencia. Mirad, el ego miedo es el que construimos con programas, con creencias y mecanismos de defensa desde el miedo, es decir, desde el miedo a dejar de ser fuera. Es un ego que es fuera, pero que está totalmente desconectado del ser. Es un ego que procesa pensamientos que hacen emociones muerte. Las emociones muerte son aquellas que parten del miedo. Son el odio, la, pues la tristeza, el no puedo, no soy capaz, o este me va a volver a hacer sentir poco querido, poco valorado, me van a humillar, van a criticarme. El ego está lleno pues de la culpa, de la crítica, del juicio. Y el ego ser es aquel que construimos de manera consciente y nos permite interpretar la vida de una manera mucho más bonita. Se libera del juicio, se libera de la crítica, de la culpa, porque es un ego que se ha formado primero en entender qué es lo que pasa arriba, cómo funciona el ser humano. Hay una gran compasión que se despierta hacia mi propia naturaleza humana en quererme con todo y así poder querer al otro con todo y evitar cualquier crítica o cualquier juicio, ¿vale? Esta forma de procesar te permite interpretar las cosas con absoluto amor, entendimiento, compasión, y cuando uno genera programas para conectar y con el ser que lleva dentro real y poder interpretar la vida de fuera desde ahí, pues las emociones que va a hacer son emociones vida, la emoción de la alegría, de la ilusión, de la compasión, del entendimiento, de la generosidad, la bondad, el agradecimiento a poder vivir esta experiencia sin miedo. El miedo queda aparte, conecto con mi ser. Entonces, todos estos programas, como os digo, se van a generar en respuesta a un cerebro que tenemos superviviente, que para asegurar que sigamos vivos tiene que estar todo el tiempo contrastando o testeando que tú estás cubriendo una serie de necesidades emocionales, que son amor, conexión, si me aman estoy protegido, importancia, reconocimiento, si soy importante para alguien, este me va a proteger en el caso de que ponga en peligro mi vida, pertenencia, si estoy en manada y pertenezco a un grupo, pues estoy más seguro también de que pueda seguir viviendo. Tiene que asegurar que tiene ciertas cosas como necesidades básicas, alimento, casa, que además asegura que cubre estas necesidades para seguir aquí, vivo. Y luego tiene la necesidad de variedad, drama. Tenemos que variar en emociones, en experiencias y también conectar con el drama a veces para prepararnos para la muerte o despedida de personas que queremos, ¿no? Porque la muerte forma parte de la vida. Esta es una experiencia dual, estamos todo el tiempo entre la vida y la muerte, entre emociones de vida y emociones desde el miedo. Se trata de que tú hagas consciente tu naturaleza como humano, te quieras con todo lo que potencialmente puedes hacer desde la mente y sentir, y de ahí decidir qué tipo de ego quieres construir, con qué te quieres identificar, qué es lo que quieres habituar en tu manera de vivir, de interpretar la vida. Bueno, pues repasados estos conceptos, vamos a continuar con el curso. Y bien, en esta primera sesión yo lo que quiero es transmitiros todo lo que esté en mi mano. Es un curso cortito, pero daros algunos tips cortos para que podáis aprovechar el confinamiento para dar luz a tus sombras. ¿De acuerdo? ¿Por qué es una etapa estupenda para aprovechar y dar luz a las sombras? Porque mirad, el ego se peta cuando se le impone una situación. No hay ser humano que responda bien, que pueda crecer, que pueda sentirse a gusto en una situación impuesta. Esto tenerlo muy claro y tenerlo en cuenta a la hora de comunicaros con vuestros hijos
o con vuestras parejas o en el trabajo. El ser humano, si se le impone algo, lo rechaza, se rebela. Entonces ahora mismo estamos viviendo una situación en la que nos han impuesto quedarnos en nuestra casa. Se nos han privado de situaciones que antes con las que cubríamos nuestra necesidad de variedad, de conexión, de sentirnos importantes. Y claro, esto va a hacer muy fácil que el cerebro baje a un estado emocional pues no adecuado, ¿no? Para poder sentir paz, felicidad y poder cubrir todas las necesidades que antes os he comentado. Entonces, esto va a pasar, pero por otro lado hay una cosa muy buena, que ya no tenemos que salir cortando para ir a trabajar, no tengo que llegar corriendo a ningún sitio. Es una situación de permanecer en tu hogar, con tus vínculos primarios, o el que estés solo en casa con él mismo o ella misma. Entonces, es un momento muy chulo para poder dejarse sentir, respirar, hacer conscientes todas estas creencias o programas desde las cuales siento lo que está pasando fuera, desde las cuales yo puedo conectar conmigo o no. Y bueno, pues creo que en todas las situaciones de la vida, absolutamente todo lo que pasa a tu alrededor, lo puedes utilizar para sitiar tu mente y poder desconectarte, desidentificarte de aquellos procesamientos que te están alejando de quien tú eres realmente, de sentir la vida auténtica y te quedas en manos de lo de fuera, de lo material, ¿no? Es una situación en la que se nos demanda presencia absoluta. Es un momentazo para poder tener presencia de tu ser interno, ¿no? Desde tu ser interno. Además, aquí va a ser muy fácil que a todo el mundo le salgan sus demonios. Los demonios, las sombras, es decir, el sentimiento de soledad, de aburrimiento, el mal carácter, una gestión mala de tus emociones, un brote exacerbado de hábitos insanos o esa obsesión por buscar cabezas que cortar culpables, se despierta un odio desmesurado a los políticos. Todo esto es lo que podemos aprovechar para poder hacerlo consciente, ver el origen y con las herramientas que os voy a dar poderlo traspasar. ¿De acuerdo? Pues vamos a ir. Entonces, mirad, ¿qué son las sombras? Las sombras, como os he comentado, son mecanismos de defensa que tú programaste y en un momento dado que te ves una amenaza de no sentirse querido o valorado o que no puedes cubrir tus necesidades, los sacas. Sacas esos mecanismos de atacar al otro, de huir, de quedarte en tu cueva, de ignorar, te sale el mal carácter, porque no puedes gestionar eso, porque como os digo, son también programas que tenemos en el inconsciente que hemos tomado como funcionamiento en esta vida, pero que en definitiva lo que están haciendo es desconectarnos de nuestro ser. Las sombras también son este hábito o patrón de comportamiento mental que tiene el ser humano por haberse identificado con su ego miedo, que es el juicio, la crítica y la culpabilidad interna. Porque tú cuando proyectas en el otro es un, o fíjate lo que está haciendo y te saca lo peor, en realidad es una proyección de cómo te tratas a nivel interno. Y esto es un mecanismo psicológico que es sabido, no me lo invento, está, bueno, psicológicamente es uno de los mecanismos que todos sabemos cómo funciona la mente y cómo interpretamos lo que sucede fuera, ¿no? También la sombra es todo aquel procesamiento que te hace desconectarte del ser. La sombra es todo aquello que te hace sentir desasosiego, intranquilidad, te hace sentir mal, no te hace sentirte querido por ti o te despierta una emoción negativa hacia el otro. Todo aquello que no te hace encontrarte pleno, que te hace encontrarte en paz. Todo eso son sombras inconscientes. ¿Y esto por qué se produce? Pues porque el ser humano
tenemos dos maneras de relacionarnos aquí en esta experiencia humana. Relacionarnos fuera e identificarnos excesivamente en el cuerpo y en cómo es querido y valorado fuera, o conectar con quien soy realmente dentro, en mi interior. La sombra lo que hace es que el ser humano se ha vinculado de manera compulsiva con el mundo exterior y material. Esta es la gran enfermedad del ser humano. Cuando nos vinculamos de manera compulsiva fuera, entonces se genera un desequilibrio de la energía que tenemos que tener dentro, de la energía de vida. Y pasa a ser una energía desde el miedo. Con lo cual todo esto pues tiene consecuencias a nivel universal, porque todos formamos parte de un todo, de una energía universal. Y si no tenemos equilibrado quién realmente somos, esta energía se descompensa y tiene consecuencias, que es lo que está pasando ahora mismo. Bien, pues continuamos. Mirad, en función de los programas que dejamos meter dentro, tú puedes tener dos tipos de mentalidad en cada momento. Una mentalidad reactiva, una mente reactiva, o una mente proactiva. La mente reactiva es superviviente, reacciona impulsivamente para defenderse. Cuidado, que me van a dejar de querer, que me van a dejar de valorar, que me están poniendo en evidencia. Actúa siempre desde el miedo, o huyo o ataco. Además es una mentalidad que al estar totalmente identificada con el exterior, con seguir siendo en función de lo que pase fuera, no va a procesar las cosas con serenidad, porque actúa siempre desde el miedo. Y por otro lado, es una mente que evita el dolor del aprendizaje. Entonces, cuando aborda situaciones en las que tiene que confrontar esos mecanismos que está utilizando para protegerse, de baja autoestima, por ejemplo, de sentimiento de infravaloridad, y lo hace desde ahí, como no quiere pasar por el dolor que le supondría el tomar conciencia que ese no es él o ella, lo que hace es huir y no abordar las situaciones de una manera pues tranquila, sana. La mente proactiva lo que te permite es salirte de la situación, verla desde fuera, no identificarte emocionalmente en ella, y al poner distancia, entonces uno puede generar respuestas conscientes y que sean beneficiosas para todos, para que no alimentes tampoco en el otro su mente reactiva. Y en un proceso de crecimiento, en un proceso de coaching, lo que hacemos es eso, es entrenar la mente de manera que poco a poco tú vayas reconstruyendo tu identidad a una identidad con un ego ser, y que tu mente responda de manera siempre proactiva. Bueno, pues ahora voy a proponeros dos reflexiones. Puntúa del 1 al 10 qué cantidad de plenitud y paz interna tienes. Es decir, valora del 1 al 10 cómo de pleno o de plena y en paz te sientes. Y la segunda reflexión que os voy a pedir es, a lo largo de esta semana o ayer, ¿qué cantidad de veces respondiste de manera reactiva y qué cantidad de veces respondiste de manera proactiva? Paráis el vídeo y le dedicáis un ratito a hacer conscientes estas dos reflexiones, ¿vale? Vamos allá. Bueno, y habiendo hecho este precalentamiento de conciencia, ¿vale? Para reflexionar un poquito en cómo os habéis movido estos días, vamos a empezar a cazar a las sombras. Os voy a dar 3 situaciones en las que podéis cazar vuestras sombras y 3 herramientas con las que podéis pues cada vez hacer una mente más proactiva o una conexión con vuestro ser, pues cada vez un poquito más, ¿vale? Bien, vamos allá. Las 3 situaciones que os propongo son las siguientes. Situaciones en las que tengáis una comunicación tensa o conflictos con los vuestros en casa, o situaciones con una comunicación tensa con vosotros mismos si estáis solos, que no os encontréis bien, que os encontréis nerviosos, que os estéis pues haciendo un diálogo interno negativo, emociones de estoy fatal, esto es una mierda, todo esto, ¿no?
Luego también tendréis situaciones en las que os dé ansiedad por comer más, os sintáis muy nerviosos. También puede pasar una situación en la que, como he dicho antes, estéis enfocados todo el tiempo en criticar, en enjuiciar, vaya unos tal, así se muera, son unos sinvergüenzas, unos asesinos, etcétera, etcétera. Y mira que enfocándose en cazar culpables, ¿no? Con una mentalidad que hace que desarrolléis en vosotros una enajenación. Y esto lo vamos a aclarar ahora. No quiere decir que no hayan situaciones mejorables y que uno no pueda hacer por mi familia humana el no consentir determinadas situaciones y generar límites. Lo que diferencia una mente reactiva de una mente proactiva o de estar identificado con el ego miedo o con el ego ser es que tú puedes hacer por mejorar cosas sin necesidad de que te enajenes interiormente, porque todos son proyecciones. Lo recuerdo otra vez, chicos. Así como veis la vida afuera, es como hay un sentir de vida interna inconsciente. Bueno, pues vamos a la primera situación con la que podéis trabajar. La primera situación es cuando se dan conflictos en casa o hay una comunicación tensa, ¿vale? Mirad, siempre que hay una comunicación tensa es porque hemos enjuiciado, hemos utilizado un patrón mental del ego miedo que está muy habituado en el inconsciente colectivo, en todo ser humano, que es enjuiciar, criticar. Si alguien no hace lo que tú quieres, entonces lo que haces es un tal, es un pascual, es un desobediente, es un egoísta. Y en el momento que entra el juicio, tú ya has perdido la capacidad de liderar una comunicación para ser o de conectar con tu propio ser, porque ahí es donde te desconectas y das alimento a tu ego miedo. En la misma medida que te permites enjuiciar al otro es porque tú también te permites enjuiciarte a ti, autocriticarte y tratarte con mucha dureza. Y claro, esto está muy grabado y se da, pues, como os he dicho, en las comunicaciones cuando estás descalificando o las interpretas como me está haciendo a mí esto. Recuerdo que sales de la situación, miras la situación de manera objetiva y empezamos a conectar con lo que nos desconectamos cuando éramos niños, con nuestras necesidades. Porque tenemos necesidad de absolutamente todo y lo que pasó cuando éramos niños es que empezamos a privarnos, a no consentirnos, sentirnos de determinada manera para seguir siendo queridos o hacer determinadas cosas para seguir perteneciendo. Entonces, para poder rescatar nuestro ser, lo que vamos a hacer es, en cada situación de comunicación, salirnos un poquito fuera y ver qué está necesitando el otro y qué es lo que necesito yo. Y desde el poder respetar y apreciar las dos necesidades y mirarnos por igual, vamos a establecer acuerdos, vamos a establecer límites, vamos a dar una respuesta en la que yo, como me respeto mi necesidad, no me tengo que enfadar porque no te pueda cubrir a ti ahora mismo la tuya. De esta manera, en situaciones, por ejemplo, como que un niño demanda mucha atención, vamos a jugar, tú como no puedes conectar con tu necesidad de tranquilidad, en cuanto entra la culpabilidad, no puedo cubrirle, soy un mal padre, yo tendría que hacer, pero no puedo hacerlo ahora mismo, entonces empiezas a cabrearte, te empiezas a tratar mal de manera inconsciente hasta que terminas, es un follonero proyectando fuera. Vaya follón que me está dando, vayan no sé cuántas, y perdemos los nervios. Hay momentos o sea, somos seres humanos y vamos a abordar situaciones en las que hay que conectar y calmar, ver qué estoy necesitando yo, reconocer al otro su necesidad. Oye, me encanta que quieras jugar, entiendo que te quieras divertir, que quieras compañía, pero ahora mismo yo necesito terminar esto y después jugaremos un ratito, que a mí también me gusta disfrutar de ratos contigo. Entonces, ahora si te quieres divertir, puedes hacerlo jugando a esto, haciendo lo otro y después lo haremos. Tantas veces como sea necesaria. Lo dices una vez y te relajas. No te alteres porque el otro te lo siga pidiendo. Descansa, relájate, cuida tu necesidad, aprecia la del otro y no te saldrán los demonios, ¿vale? Y bueno, y en pareja o con mi abuela o mi madre, pues exactamente lo mismo. Aprecia cuál es su necesidad, respétate la tuya
y no enjuicies, porque cada uno está actuando de manera como se programó, como pensó que tenía que relacionarse. Nos relacionamos desde me tienes que hacer, me tienes que dar. Y ahí estamos, bueno, andamos todos un poquito desequilibrados. Vamos a asumir cuál es mi necesidad, cuál es mi límite en respeto. Yo te lo voy a expresar una vez y ya está, suelto, confío. No sigo machacándome con me está, me está, me está. ¿Vale? Entonces, resumiendo, comunicaciones, conflictos, mirar desde fuera sin involucrarte. ¿Cuál es mi necesidad? ¿Cuál es la suya? Y desde ahí dar una respuesta proactiva para ser yo y para no generar emociones, muerte, de rabia, de odio, de culpabilidad, de ansiedad, que en definitiva pues nos perjudican a todos, al otro a uno. Y aquí en calidad de comunicación os quiero recordar que en los vínculos se nutren con las emociones que ponemos en ellos. Es súper importante poner emociones de ser agradable hacia el otro, de sentir amor hacia el otro, de darle presencia cuando puedes, cuando tienes comunicación, y si no, reservarte un espacio para ti. Y de esta manera los vínculos pueden crecer. ¿Cuándo un vínculo? ¿Por qué tantas parejas ahora se están divorciando? Pues porque han regado sus emociones, no viene de ahora, viene de mucho tiempo atrás. Han regado sus emociones con emociones de mierda. O sea, tú estás en tu casa con los tuyos, dejadme en paz, vale, no me des el follón, no cuidando, no teniendo detalles, hace mucho que no riegas, ¿no? Estas cositas y ya has acostumbrado a habituar más la no presencia que la presencia. De pronto te llama un amigo o un compañero de trabajo. Hola, ¿qué tal? ¿En qué te puedo ayudar? Y con estas personas fuera ponemos emociones súper chulas de servicio, de presencia, de simpatía y luego nos permitimos en el hogar regarlas con emociones caóticas. Y la calidad de los vínculos se mantiene y crece en función de las emociones con las que las riegas siempre. Esto es, cuando digo siempre, es siempre. Porque si el otro me está pidiendo algo que hace conectar conmigo con una desvalorización, con una descalificación, me siento amenazado porque me está agrediendo, me está exigiendo, párate, respira, no te lo tomes como algo personal, mira detrás de ahí qué hay, qué necesidad hay, porque si respondes con una emoción desde el miedo, con una emoción desde vaya una porsaquera o estoy cansada de que me dé la paliza, siempre dándome el tostón o siempre haciéndome sentir una mierda. Entonces la respuesta que vamos a dar va a ser una respuesta que va a ser de mierda y va a regar ese vínculo pues con unas emociones, con un agua podrida, viciada, que al final pues hace que las relaciones se rompan. Entonces, chicos, recordar, presencia, respirar, desidentificaros y, bueno, pues aportar lo mejor vuestro en cada momento, respetando mi necesidad para poder respetar la del otro y no enajenarme. ¿De acuerdo? Vamos ahora a la segunda situación en casa con la que podemos dar luz a nuestras sombras. ¿Qué pasa cuando me da la ansiedad? Necesito comer, necesito llenar, necesito cubrir esas necesidades que ya sabemos que el cerebro, todos los cerebros de cualquier ser humano vienen con esas necesidades instaladas, sentir amor, sentir conexión, sentirme reconocido. Cuando uno no ha podido habituar el cubrir estas necesidades con la siguiente de la lista, que es el crecimiento, es decir, yo me enfoco en conectar con la vida, en sentirme importante, aprendiendo a hacer cosas, dando un buen servicio a los demás, expandiendo mis dones. Entonces nos desconectamos de nuestro ser y como hay que llenar esas necesidades, las seguimos llenando con hábitos o con acciones que como las hemos repetido muchas veces y nos apaciguan esa sensación de desasosiego,
las seguimos repitiendo, como es el exceso de comida, la bebida, el fumar de más, etcétera, o el quedarme bloqueado sin hacer nada, viendo la tele y que desde fuera me entretenga. Bien, pues aquí os voy a dar dos herramientas. Una, el crecimiento, y la siguiente, la meditación. El crecimiento, hay que crecer en todas las áreas, chicos, en todas. Me extenderé más cuando lleguemos a la tercera sesión de, de este curso, pero ahora para ya que podáis tener claro, mirad, si tú en todas las áreas de tu vida no tienes una mente hacia el progreso, la mente se va a petar y va a buscar solucionar y va a buscar hacer problemas para poder seguir funcionando, que su función, la mente, tiene que crear, solucionar y estar expandida. Entonces es muy importante tener siempre objetivos para avanzar, tanto en tus áreas personales, cómo voy a crecer en mis vínculos. Pues esto lo podéis hacer ahora tomando atención con la comunicación para el ser en cada momento. Oye, pues voy a dedicar un tiempo a la semana para hablar de nuestra relación. ¿Cómo vas, cariño? ¿Cómo te encuentras? ¿Alguna cosa entre nosotros? O cada 15 días, una cena más romántica. Con los niños, un espacio para jugar todos en familia. Contigo misma. ¿En qué empleo mis días? Hago un trocito del día, lo dedico a mi salud, otro a aprender algo que me hace ilusión, otro a desarrollarme en mi lado laboral, porque en cualquier cosa, cuando uno para de crecer, entonces empieza a morir y empieza a generar cosas de autodestrucción, pero no es más que una búsqueda del cerebro de seguir funcionando ahí, de seguir expandiéndose. Súper importante, mente en progreso, para uno conectar consigo y cubrir las necesidades cerebrales de una manera beneficiosa para todos. La segunda herramienta es que meditéis. Mirad, está comprobado científicamente que hay cambios fisiológicos en todo ser humano que dedica de 15 a 30 minutos a concentrarse en la respiración y a través de la respiración dejar sentir el mundo interior. Cuando bajáis las ondas cerebrales podéis además meter programas que reemplacen aquellas creencias limitantes que no os están dejando progresar en determinadas áreas de la vida. Y entonces, este ejercicio simplemente os permite aumentar las conexiones sinápticas de las zonas que regulan vuestras emociones, de manera que uno, cuando medita y baja las ondas cerebrales, puede parar el secuestro emocional de los pensamientos. Cuando uno ha conectado con una emoción, pues desde el miedo, claro, el cerebro detecta que hay una alerta, que hay una amenaza y empieza a secuestrar todos los pensamientos en torno a eso que le genera mala sensación, un mal sentimiento y todo el rato te estás obsesionando con eso que te hace sentir mal. Cuando tú meditas, aquí se enciende otra zona en el cerebro que permite recoger, rescatar tus pensamientos y llevarlos a una forma de enfocarlos de una manera que te pueda hacer conectar otra vez con el ser y no con el miedo de lo que está pasando fuera. Y así puedes generar pues respuestas mucho más bonitas, respuestas y decisiones mucho más inteligentes. En el lenguaje tibetano, meditar significa conocer algo. Cuando tú paras tu mente, que está en piloto automático ahí, obsesionada con algo que te perturba, lo que haces es verlo desde fuera, conocer cómo lo estás procesando. Y si lo conoces, puedes modificarlo, puedes mejorarlo. El que no conoce qué le está pasando aquí, pues no puede hacer nada. Está en manos de una mente automática, de una mente reactiva, de un ego miedo que sigue dirigiendo tu vida. En sánscrito, meditar significa autocultivarse y va de eso, de todo el día, no solo de esos 15 o 30 minutos de estar concentrado en la respiración, sino a lo largo de tu día, las veces que tengas que respirar 3 veces profundamente para calmar tu mente, para detectar qué estás proyectando fuera, desde dónde estás diciendo lo que estás diciendo, para qué lo estás diciendo, siendo honesto contigo mismo, pudiendo hacer consciente esos programas
con los que estás habituado a responder para mantener tu identidad. Y bueno, en sánscrito esto de autocultivarse a través de la meditación quiere decir todo, remover la tierra, plantar nuevas semillas para que puedan salir nuevas plantas y seguir regándolas todos los días. Una vida de meditación, de consciencia. Y vamos a la tercera y última situación que os planteo para poder dar luz a vuestras sombras. Caza de culpables y odio exacerbado a los políticos. La herramienta que os propongo es la ley del espejo. Mirad, la ley del espejo nos dice que todo, absolutamente todo, lo que te saca lo peor fuera es una proyección de tu mundo interno. Es como que te has quedado identificado a algo que no forma parte de tu ser, que te hace sentirte mal, que no aceptas como parte de tu naturaleza humana y que, claro, lo estás proyectando en el otro porque no lo haces consciente en ti. Por esto es muy importante cuando algo me genera rechazo fuera, por ejemplo, mira qué desgraciados lo que están haciendo, las medidas, son unos asesinos, por su culpa, respirar, dejarte sentir esa culpa dentro de ti, cuando esa exigencia que tenemos de ser perfectos, de hacerlo todo bien, de no poder ser egoístas en ningún momento, de no estar conectados con nuestras necesidades porque hubo un momento en la vida en que desconectamos de ellas. No nos permitimos tener necesidades para afuera seguir siendo. Y poder ver aquí que este odio realmente es un diálogo interno con nosotros mismos. Entonces, siempre hay pues una autocrítica que mirar ahí. Y esa parte de cara dura que veo fuera o de desobediente, es que yo soy una desobediente, a lo mejor también. Yo también soy una cara dura en algunas situaciones, o soy una irresponsable muchas veces, pero si me puedo amar y hacer consciente todos esos comportamientos potenciales en mí y decidir quién quiero ser, entonces al amarme con eso, puedo poder ver al otro también con amor, aunque no esté de acuerdo de en qué nivel de conciencia se está manejando. Una cosa, como os digo, es decir, esta medida o lo que está haciendo no es bueno para la humanidad, pero es un ser humano que está en ese nivel y yo tengo esa parte en mí reconocida, lo que pasa que la he hecho consciente y decido que me quiero manejar en otras decisiones, en otra energía, conectada con el ser humano. Me hace mejor el ofrecer amor a los demás, ofrecer mi mejor versión, porque me la ofrezco a mí una vez que ya lo he visto, todo lo que hay dentro, y me amo con todo. De esta manera podemos ir soltando esos enganches que tenemos emocionales. Además, en nuestro transgeneracional, en nuestras memorias, nuestros antepasados pues vivieron situaciones muy dolorosas a nivel político, guerras, torturas, la manera en la que hemos visto a nuestros padres relacionarse, cómo se han relacionado en la vida, si han hecho este sentimiento parte de su vida todos los días, el proyectar odio hacia los demás, son mecanismos y maneras de relacionarnos que hemos chupado de nuestro padre o de nuestra madre. Y inevitablemente quieres seguir dándole salida porque hay algo muy interno en el alma que siente que si sigues actuando así, eres leal a tu clan, sigues perteneciendo a un sistema familiar. Y una cosa son los vínculos y otra cosa son las relaciones. Entonces, si tú no te quieres relacionar con la vida de esa manera, puedes soltarlo y seguir vinculado a tu familia, aunque decidas no relacionarte con la vida desde ahí. Bueno, chicos, pues hasta aquí sería la primera sesión. Yo espero y deseo que os haya servido pues tanto las tres situaciones que propongo con sus tres herramientas para que paséis de la mejor manera posible el confinamiento al que tenemos que llevar los días que estime
el gobierno o los científicos, o bueno, para que en definitiva cada uno decida quedarse en casa, pero con amor, sin enjuiciar al que no lo hace, sin enjuiciar al que sale demasiado al supermercado, o al que pasea demasiado al perro, o al que habla con el vecino sin máscara. En definitiva, son formas de comportarse mejorables, pero lo que hay en el otro es una desconexión a la situación real, a que hay una amenaza que es un virus que se ha materializado y que yo desde el amor me distancio, pongo medidas, me quedo en casa por amor a proteger otras vidas y que al mismo tiempo hay una parte en mí que hay veces pues que no ha tomado conciencia de determinadas cosas y he podido hacer daño a los demás sin darme cuenta. Si yo me amo con eso, puedo mirar al otro con amor, deseando que eleve su conciencia y que también lo haga para protegernos todos, tomando medidas, pero ya no desarrollo el odio hacia esa persona, el juicio, la crítica. Puedo tomar medidas sin enajenarme dentro. Es por lo que os decía que es muy diferente decir, quédate en casa y así protege vidas. Animar, mandar este mensaje a quédate en tu puta casa, sos gilipollas, que no lo haces y eres un subnormal, porque ahí entra el juicio y en el fondo esconde la sombra que os decía al principio, ese odio, esa necesidad de juzgar al otro, porque de la misma manera es como nos tratamos a nosotros mismos sin saberlo. Os digo que cuando hacéis un proceso de crecimiento, esto al principio no lo entendéis, porque vuestra mente dice, yo no me siento así, es que esto es así, es que esto hay que hacerlo asado. Cuando uno empieza a trabajar y a dejarse sentir, empieza a bajar a niveles más bajos y ve pues toda la mierda que llevamos, que está tapando la conexión con nuestro ser y a las que, bueno, pues yo invito a todos a que trabajéis, a que aprovechéis para despertar vuestra conciencia y que entre todos mejoremos la vibración, la energía y la familia humana a la que pertenecemos y con la que vamos a vivir la experiencia los días que nos regalen. Así que un abrazo, muchas gracias por escucharme, por querer despertar, por querer ser mejores y nos vemos en la siguiente sesión. Y a los que os quedáis ahora, abrimos el espacio para preguntas y respuestas. Un abrazo.